entonces voy a estar sin cámara, pero sí, lo importante es que me escuchen adecuadamente. Muy bien, vamos a iniciar la sesión con la grabación. En primer lugar, informarles que este fin de semana ya debo estar pasándoles la nota a los coordinadores de cada equipo de su avance parcial. Ya los terminé de revisar. Bastante cansado, pero ya los he terminado de leer todos ayer justamente en la noche, y ya les voy a pasar la nota en los próximos días. Comentarles que pasar notas en el sistema SAP a los docentes es sumamente complicado. Así que si sus profesores demoran un poco en pasar las notas, sobre todo cuando tienen salones con cantidad de alumnos, tengan comprensión porque es bien complicado, ¿no? Más aún a profesores que están un poco más mayores o que puedan tener alguna dificultad con el manejo rápido de tecnología. Bien complicado, pero para que tengan conocimiento de ello. Muy bien. Vamos a dar entonces estos minutos iniciales para absolver consultas o dudas que estén teniendo sobre los temas que hemos visto en las dos últimas sesiones principalmente. Y el día de hoy, en la primera parte de la sesión, vamos a terminar de realizar, de analizar el diagrama CIPOC, que era uno de los componentes de la matriz de caracterización, para posteriormente pasar a trabajar en equipos, que ustedes vayan realizando la caracterización del proceso que hayan elegido y poder realizar consultas o asesorías en caso lo requieran. Ya saben, mencionando en el canal la solicitud de que el asesor ingrese para revisar o absolver las consultas, ¿no? Mencionar, por favor, no hagan llamadas directas porque se corta con la llamada que puede estar teniendo el asesor con el equipo que está asesorando. Tengan ello en cuenta. Muy bien, ¿alguna consulta o duda mientras voy preparando la presentación donde nos quedamos? Ingeniero Bocángel, buenas noches, soy Marco Calle y no sé si me escucha. Bueno, Sí, señor Calle, quería, adelante. Buenas tardes. buenas tardes, ingeniero. Quería, por ejemplo, eh, mencionar una duda, por ejemplo, de nuestro grupo, del equipo. Por ejemplo, en una de nuestras salidas, en un output de nuestra empresa, el hotel La Mansión del Sol, hemos mencionado, por ejemplo, que es la satisfacción del cliente o huésped. Eh, en este caso, satisfacción sería una salida intangible, pero del proceso de logística interna. Estaría bien estaría bien esa salida, satisfacción del cliente, por ejemplo, del huésped. No. O sea, la intención es buena porque siempre se trata, un proceso siempre trata de lograr la satisfacción del cliente, ya sea que sea el huésped o el siguiente proceso, que también es un cliente, ¿no? El proceso cliente, cliente interno. O sea, ese es un objetivo de un proceso, ¿no? Siempre satisfacer al cliente. El cliente puede ser el consumidor o usuario del servicio, en este caso el huésped, o el cliente puede ser un intermediario, no sé, una otra empresa que traslade las materias primas, un mayorista, o un cliente interno. Muy bien. Que es otro proceso. Entonces, en conjunción, es correcto el tratar de que un proceso persiga la satisfacción de su cliente, ya sea clientes internos de la misma organización o clientes externos. Lo que no está correcto es que la satisfacción del cliente sea un output. Más bien, el output, no se olviden que cómo creamos valor, entregando productos o servicios, o los procesos, cómo crearían valor, entregando salidas o resultados que logren la satisfacción del cliente. ¿Y cómo se logra la satisfacción del cliente? Cuando este output, tangible o intangible,
satisface los requerimientos de este cliente. A través de la satisfacción de los requerimientos o el cumplimiento de los requerimientos voy a lograr la satisfacción del cliente. Por ende, por ejemplo, satisfacción del cliente no sería un output, ¿no? Sino sería la consecuencia de haber generado un output adecuadamente y que el cliente lo haya recibido. Puede ser que satisfacción del cliente sí sea un indicador que vamos a ver después, un indicador del proceso. Muy bien, que se puede medir con encuestas y todo ello, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero no puede ser una salida. Más bien, las salidas o las salidas adecuadas en costo, oportunidad, tiempo, prontitud, etcétera, van a generar la satisfacción del cliente. ¿Se entendió? Correcto, ingeniero Bocanger. Gracias. Gracias. Ok, gracias por su consulta. Muy bien, pueden levantar la mano o hacer otras consultas al chat mientras proyecto el Miro donde nos habíamos quedado. Ok, ¿me confirman si se visualiza, por favor, la proyección? Sí se visualiza, ingeniero. Se puede visualizar. Muchísimas gracias. Nos habíamos quedado analizando el CIPOC. No se olviden que CIPOC no es igual a matriz de caracterización de un proceso. El CIPOC es un componente de la matriz de caracterización, como lo son el objetivo, el alcance, los indicadores, la documentación que vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Ok? ¿Cuál es el insumo más relevante para poder realizar las caracterizaciones de los procesos de manera adecuada? Que el mapa de procesos esté correcto, ¿sí? Si el mapa de procesos no es adecuado, hay procesos que son operacionales pero están en soporte, o no he identificado todos los procesos, o estoy identificando, por el contrario, actividades como si fuesen procesos, ¿no? Y hago un mapa con un montón de cuadraditos, ¿no? Que en realidad son actividades y no procesos. Entonces ahí vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Hay que definir muy bien primero el mapa de procesos para luego proceder a la caracterización de los mismos. No se olviden que para el trabajo, como mínimo, se deben caracterizar los procesos operacionales, ¿sí? Eso es para el proyecto final del curso, ¿no? Para estas sesiones que estamos teniendo, se les ha exhortado a que vayan caracterizando un proceso operacional y un proceso de soporte para que vayan dominando ello, ¿no? La realización de las caracterizaciones, ¿sí? Y para que conozcan también cómo se caracterizan unos procesos de soporte, conozcan las particularidades que tiene, y ya que no van a caracterizar probablemente todos para el avance final, van a probablemente, espero que no, solamente caractericen los operacionales, que es lo mínimo, ¿no? A caracterizar. Habíamos estado viendo entonces el CIPOC, habíamos analizado las salidas, los clientes que reciben estas salidas, las entradas y los proveedores que suministran estas entradas. Muy bien. Luego estábamos viendo la etapa del proceso, la P, que en realidad es describir las actividades del proceso, y como habíamos mencionado anteriormente, el proceso debe seguir una filosofía de mejora continua. Para ello es importante determinar que todo proceso debe tener, y en realidad tiene, no solamente hay que analizarlo bien y definirlo, cuáles son las actividades para planificar el proceso, para ejecutar el proceso, para verificar el proceso y para tomar las acciones correctivas. Muy bien. Habíamos visto entonces el H, el hacer. ¿Cuáles eran las actividades de este proceso logística interna, ¿no? Y a grandes rasgos determinamos que las actividades eran las siguientes: recepcionar las materias primas, materiales e insumos, almacenarlos,
como otra actividad importante, distribuirlos o despacharlos hacia los procesos solicitantes. Luego también habían actividades no necesariamente ligadas a los materiales tangibles, sino actividades, entre comillas, administrativas dentro del proceso, que es, por ejemplo, registrar los ingresos y salidas en el CARDEX, que es el registro, uno de los registros más importantes, ¿no? Documentaciones más importantes del proceso. Generar reportes de inventarios también cuando se solicitan reportes de inventarios, ¿no? Por ejemplo, planificación y control de la producción puede solicitar reportes de los inventarios actuales de materia prima para pronosticar o estimar la producción que tienen que realizar en la semana o el mes de acuerdo a los requerimientos que comercial ha solicitado, ¿no? Es muy fácil identificar las actividades de ejecución, porque normalmente pues las podemos ver, las podemos presenciar, ¿no? Las vivimos, incluso si es que trabajamos en ese proceso. Es muy fácil identificarlas, pero tener en cuenta que también hay actividades, las actividades de planificación del proceso son tan igual o quizá más importantes que las actividades de ejecución del proceso. ¿Por qué? Porque el planificar bien nos va a permitir ejecutar adecuadamente, no ejecutar de una a la loca, ¿no? Sino ejecutar siempre procurando ser eficientes y eficaces en cada actividad que se realiza en el proceso. En ese sentido, ¿qué actividades hay entonces en la planificación de un proceso? La primera pregunta puede ser, profesor, me confunde un poco porque en mi mapa de procesos yo he identificado un proceso que se llama planificación y control de la producción. En ese sentido, profesor, ¿cómo podría haber entonces serían más actividades de planificación dentro de un proceso? Ese proceso no planifica ya todas las actividades que se deben realizar en los procesos. Estoy un poco confundido. Muy bien. Esa pregunta, que no la han hecho, pero sé que está en sus mentes, solamente son tímidos por decirla, es importante. ¿Por qué? Porque permite entender el alcance de planificación. No nos centremos en la palabra, por favor. Si nos vamos a centrar que planificación dice en un proceso y planificación dice acá, planificación igual planificación, entonces es lo mismo. No, esto no es matemática, ¿no? Donde una cifra siempre va a ser igual el 4 siempre va a ser igual al 4, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de planificación es el que estamos analizando? El proceso de planificación y control de la producción es un proceso enorme que planifica a grandes rasgos, es decir, y con horizontes de mediano y largo plazo, por ejemplo, horizontes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, la producción o las operaciones de la organización. Y para planificar todo ello, como el director de orquesta, ¿no? Sabe cómo tiene que planificar en qué momento va a tocar bien el saxofonista, el clarinetista, el violinista, los distintos procesos que participan en la orquesta para sacar el resultado, los tiene que planificar y tratar de coordinarlos adecuadamente para que el resultado de toda la cadena productiva o toda la cadena operativa sea pertinente. Muy bien, ese es el alcance de esa planificación. Por eso es un proceso, ¿no?, que tiene muchísimas actividades de planificación y control que se van a encargar como que de llevar y coordinar la batuta entre todos los procesos que participan. Muy bien. Por otro lado, ¿a qué nos referimos con la planificación de cada uno de estos procesitos del PHVA? Por ejemplo, vamos a dar el caso con un proceso productivo. Profesor, me confunde un poco porque la planificación y control de la producción, el proceso, se encarga pues de planificar la demanda de los clientes proyectada, de hacer los pronósticos, de coordinar cuánto inventario debemos mantener todas las semanas o todo el mes. Entonces, ¿qué se va a planificar en el otro proceso? ¿No sería una redundancia, profesor? No. Puede caerse en redundancia si es que no se tiene los alcances debidos.
La planificación del proceso, por ejemplo, tejido, o el proceso de tejeduría o tintorería, procesos productivos, no es pues estimar, hacer cálculos sobre cuánto se va a producir en el mes, qué es lo que el cliente está queriendo, cuánta materia prima tengo para poder cumplir o no eso de ahí. El alcance es otro. Se dice que es de micromanagement, es un alcance más micro, ¿no? Como que de microadministración, que por ejemplo es la planificación del día o incluso del turno. Llegan los operadores con sus supervisores en el turno, hacen su charla de 5 minutos y ven qué es lo que tenemos para el día de hoy, cómo nos vamos a organizar para jugar el partido de hoy. No para jugar toda la liga completa, para jugar la liga completa y salir ganadores se encarga el proceso de planificación y control de la producción. Para jugar el partido completo, o al menos el primer tiempo, cómo debemos jugar, ese es el tipo de planificación micro que se realiza en los procesos. Por ejemplo, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy día tenemos 5 órdenes de producción, de la cual la orden 1 y la orden 2 son urgentes. La orden 3 puede esperar un poquito, así que vayan viendo, muchachos, si es que dependiendo cómo vamos avanzando, si es que llegan los hilos del otro proceso, entramos a producción. La orden 4 y 5 la pueden dejar para el siguiente turno en caso no la avancen. Pero cualquier inconveniente, a mitad del día nos juntamos nuevamente y vamos viendo si es que hacemos alguna variación. Muy bien, hemos planificado lo que va a pasar en nuestro turno nomás o lo que va a pasar en el día máximo, ¿no? Y probablemente hacemos un proceso de relevo de turno entre operadores de máquinas o entre supervisores, se hace un relevo de turno, el supervisor de la tarde con el supervisor de la noche, para relevar información importante sobre cómo seguir la producción. Eso es planificar a nivel micro en un proceso, es el alcance de planificación que debe haber en un proceso. Por supuesto que esta planificación tiene alimentación importante de los procesos de planificación y control de la producción, porque probablemente PCP envía a cada uno de los procesos las órdenes de producción del día y el proyectado de la semana para tenerlo en cuenta. Entonces, necesita esos inputs para poder realizar esas actividades de planificación en corto plazo. Ahora vayamos a logística interna. Igual, no es que tenemos que planificar la recepción mensual o trimestral de requerimientos de materia prima que se ha determinado comprar a los proveedores, o la planificación de cómo van a llegar los camiones de los proveedores a lo largo de todo el mes o toda la semana. No, no necesariamente, ¿no? El alcance es menor. Por ejemplo, si nosotros vamos a recepcionar las materias primas e insumos, previamente debe haber una actividad que no es una actividad enorme, grande, como les digo, es al inicio del turno o durante el turno o durante el día se va realizando, que es planificar la recepción de materias primas, materiales e insumos. ¿En qué sentido? Los operadores de almacén pueden decir, hoy día va a llegar esto de acá, va a llegar materias primas del proveedor 1, del proveedor 2 y del proveedor 3. A ver, el proveedor 1, ¿qué trae? Ah, este proveedor 1 trae sacos de algo, ¿no? Ah, los sacos son manipulables, ya, lo podemos guardar acá y espacio, ¿sí? ¿Qué más? Ah, va a llegar el otro proveedor. Oye, hay que llamarlo y decirle que mejor llegue mañana porque no va a haber espacio en el almacén o no va a haber, no vamos a llegar con la atención porque ya teníamos que hacer nuestra charla de seguridad mensual. Entonces hay que ver si podemos llamarlo y decirle que llegue mañana, comunicarnos. Entonces toda esa planificación se va realizando. Ya, ¿qué tenemos? O sea, estamos hoy día, ¿qué tenemos para mañana o pasado? Oye, mañana va a llegar el otro proveedor. Por si acaso hay que avisarles que no vamos a poder recibir su materia prima o vamos a recibirla en la tarde, ¿no? Hay que planificar la recepción, porque si no todos los proveedores van a llegar pues en cualquier momento, ¿no? Y cuando quieran. No puede ser así, porque si no el proceso se vuelve ineficiente. Se va a estar atendiendo cada vez que quiera llegar el proveedor, pum, toca la puerta, ya llegó y todos tenemos que atender y eso se vuelve muy ineficiente, muy bien. Entonces hay que planificar la recepción de las materias primas. Asimismo hay que planificar el almacenamiento. Planificar el almacenamiento. Materias primas, materiales e insumos. Hay que saber si tenemos espacio para guardarlo, dónde lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a almacenar, tiene alguna instrucción especial. Es un producto
peligroso, es una materia prima de riesgo, cómo se va, o necesita condiciones especiales para su almacenamiento, etc. Y probablemente planificar también la distribución. No solamente la recepción de materia prima debemos planificarla, sino también la distribución de estas hacia los procesos que lo soliciten. Porque probablemente vamos a tener muchos procesos que estén solicitando mantenimiento, también nos están molestando, que no les entregamos los repuestos, etcétera. Hay que saber, hay que ordenarnos cómo vamos a atacar el día, el turno o como máximo pues la semana que se nos viene, ¿no? Ese es el microplanning que se realiza en cada uno de los procesos con esas actividades. Para este caso, esas actividades son las de planificación. Entonces, es importante saber que no solamente en un proceso hay actividades ligadas a la ejecución, hay tiempo que se invierte o actividades destinadas a la planificación. Muy bien, eso es sumamente importante, a la planificación de los sucesos que vamos a atravesar en el turno, en el día o en los días posteriores. Quisiera saber si se ha entendido las actividades relacionadas a la planificación de un proceso. ¿Es comprensible? ¿Tiene sentido el que hayamos visto ello? Me confirman si todo está correcto o si tienen alguna duda pueden levantar la mano, ¿no? Muy bien, creo que no hay consultas. Entonces, continuamos. Así como un proceso tiene actividades de planificación y ejecución, un proceso también va a tener actividades relacionadas al control. ¿Por qué? Porque en un proceso se realizan controles, verificaciones o inspecciones que garantizan que las actividades se estén realizando adecuadamente o que garantizan que el resultado que va a salir de los procesos se vaya a lograr con éxito, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso supuesto, ¿no? Acá estamos haciendo muchos supuestos. Ustedes, cuando analicen su empresa, sí están analizando casos muy reales, ¿no? Porque es lo que realmente se realiza. Aquí un caso supuesto. Imaginemos que el cierto proveedor de materia prima, de la materia prima 1, ¿no? O la materia prima X, siempre el proveedor trae, llega a su transportista, recibimos la materia prima, pero el procedimiento se ha determinado de que al ser un insumo importante, antes de nosotros darle el ingreso al almacén, vamos a llamar a un analista de calidad, que imaginemos que es una empresa que tiene un laboratorio, ¿no? Viene el analista de calidad, entonces saca una pequeña muestra del gran lote, ¿no? Del gran lote de productos que nos está trayendo, puede ser un muestreo estadístico incluso, cosa que ustedes ya verán después, o simplemente una muestra, ¿no? Del número de lote del proveedor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarra una muestra, no sé, de un polvito, por ejemplo, ¿no? De 400 kilos de cierta sustancia en polvo que han traído, él agarra una muestra de 1 kilo o de medio kilo y se la lleva al laboratorio. Le echa unos reactivos químicos y lo mete a una máquina y la máquina le bota los resultados y le dicen que la materia prima sí es de la calidad adecuada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa materia prima todavía ha estado ahí en patio, digamos, de recepción, no ha sido ingresada formalmente al almacén. Una vez que el de calidad menciona, sí es conforme dar ingreso a la materia prima, entonces la materia prima es recibida e ingresada al almacén. Muy bien. En otras palabras, se hizo una verificación, se hizo un control de calidad sobre la materia prima. Muy bien. Entonces, esas actividades también son muy importantes y son parte del proceso. Profesor, un ratito, pero usted ha dicho que específicamente, yo lo he escuchado, que ha dicho, los 3 segundos que estaba atento a clase, he escuchado que usted ha dicho que viene un analista de calidad. Pero calidad es otro proceso, profesor. Estamos viendo el proceso de logística interna. No mezcle papas con camote, ¿no? O cancha con mote, no estén mezclando, profesor, no entiendo.
¿Se acuerdan que en las clases probablemente donde no estuvieron atentos, se mencionó que un proceso es transversal a toda la organización? Por más que haya el analista de calidad, sea parte de la planilla o del área, ¿no? Área funcional de calidad, no significa que no pueda participar en el proceso de logística interna. En el proceso de logística interna, así como en otros procesos, no solamente participa personal del área de logística o del área de almacén, sino de muchos otros procesos. Por eso que un proceso es transversal a un organigrama. Siempre se ha mencionado ello y Hammer también lo mencionaba en la lectura que ustedes han leído, ¿no? Entonces, para que el proceso de gestión de la logística interna se realice de manera adecuada, no solamente participan los operadores de almacén, sino también participa eh, los, los analistas de calidad. Probablemente puede participar también el analista de compras, que es un proceso de soporte, porque a él le podemos pedir la aprobación para que ingrese una materia prima o no, si es que la empresa tiene como política ello, ¿no? Que antes de ingresar cualquier materia prima, compras debe enviar una conformidad para su ingreso. Entonces él también, compras también está participando del proceso, ¿no? Brindando una conformidad, puede ser un documento, firmando algo, pero también un personal de otra área funcional está participando del proceso. Muy bien, eso es muy importante. Entonces, en este punto podemos hacer varias verificaciones, como por ejemplo, control de calidad de materia prima X, ¿no? Control de calidad, materia prima X es una de las actividades importantes de verificación que se realizan. Luego están las actividades normales de verificación, que es conteo de insumos, conteo de insumos y contrastación con la orden de compra o con la guía de remisión, ¿no? Ustedes saben que hay un documento, ¿no? Que se llama guía de remisión que lo envía el proveedor y llega hacia nosotros. Es un documento que es distinto que la factura porque no tiene el precio, por así decirlo, ¿no? La guía de remisión es un documento que da fidelidad a todo lo que el almacén del proveedor está enviando. Si en la guía de remisión nos dice que han enviado 15 ítems, 15 tipos de productos, ¿no? 15 ítems, eh, entonces el operario del almacén de nuestro almacén va a agarrar esa guía de remisión y dirá, ítem 1 llegó, sí, ítem 2 llegó, sí, va a hacer la verificación y contrastación, ¿no? Contrastación. Ok, del ítem 1 dice que han llegado 10 unidades. ¿Tenemos 10 unidades? Tenemos 10 unidades. Del ítem 2 han llegado 5, dice la guía de remisión. ¿El transportista nos ha traído 5? Sí, 5. ¿Ok? Ese es otro método de control, ¿no? Básico, ¿no? No sé, como siempre nos ha pasado, ¿no? A veces nos mandan a comprar un sol de pan, no sé si por un sol ya te dan 10 panes, capaz ya no compro pan hace tiempo. Llegamos y hay 9 panes, ¿no? Pucha, el chino de la esquina no, nos engañó, ¿no? Nos la hizo nuevamente. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido un método de control, ¿no? De insumos y de al menos de lo que estamos comprando. Obviamente en un proceso ustedes pueden identificar ello. Y se pueden hacer otros tipos de controles también mucho más especializados. O por ejemplo, con un control documentario. ¿Qué debe ser el control documentario? Almacén cuando el proveedor le trae, le debe traer la factura, la guía de remisión y la orden de compra que nosotros como empresa hemos emitido, ¿no? Y hay empresas, ¿no? Las empresas muy estructuradas, muy formales, te piden que si tú como proveedor, ¿no? Que todos quieren ser proveedor de esa empresa, probablemente, las minas, ¿no? ¿Quién no quiere ser proveedor de una mina, por ejemplo? Dicen, si tú quieres ser mi proveedor, cada vez que me traigas un clavo, me tienes que traer con la siguiente documentación. La orden de compra donde yo te estoy diciendo que me atiendas ese clavo o que me vendas ese clavo, esa es la orden de compra. Además, me vas a traer la factura, ¿no? Y además me vas a traer la guía de remisión, ¿ok? Si no tienes esos tres documentos, yo no te recibo el clavo que te he comprado. Entonces, el de almacén, cuando
el de almacén de la mina, cuando reciba los productos, va a pedir producto, dame la orden de compra, dame la guía de revisión y dame la factura. Para aceptar el ingreso de ese producto, va a ser un control de que el proveedor ha traído todos esos documentos para que le dé el pase. Si no, lo manda a su casa nuevamente, ¿no? Con todo, con sus productos. ¿Ok? Entonces, hay diversas actividades de verificación, ¿no?, que se pueden realizar. En procesos productivos hay mucho más. Normalmente se verifica la verificación de la temperatura, ¿no?, de la temperatura de inicio de la máquina, temperatura de ingreso, temperatura de salida, verificar la presión, el caudal, muchas verificaciones ya más probablemente relacionadas con el proceso productivo, aparte de las verificaciones administrativas u otros controles que se puedan realizar. Sí, en un proceso productivo es mucho más fácil encontrar verificaciones, ¿no? Porque las verificaciones normalmente se hacen o a la maquinaria o al producto que está en proceso. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Se está entendiendo? Ingeniero, todo claro. Muchas gracias. Muy bien. Finalmente tenemos otro bloque de actividades que hay en el proceso, que son de acción correctiva. Esta puede ser un poquito complicada de entender. Las acciones en el ciclo PHVA, la parte de actuar, ¿no? Actuar, ¿sí? Corresponde a, luego de haber controlado lo que estamos realizando o las verificaciones, tienen repercusión. El resultado tiene repercusión. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el control de materia prima, de la materia prima X, en el control de calidad de la materia prima X, resulta positivo, ¿no? O sea que sí podemos hacer el ingreso. Ya, la actividad que corresponde hacer, ¿no?, luego de esa verificación es ingresarlo al almacén, que es parte de nuestra actividad cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando no resulta materia prima deficiente, ¿no? Eso nos dice el control de calidad, o el control de calidad no es satisfactorio y no podemos aceptar esa materia prima. Ahí se ejecutan otras actividades de toma de acción, normalmente ligadas a acciones correctivas, que no necesariamente involucran pues algún esfuerzo grande que vaya a hacer el almacén. Probablemente como toma de acción es cuando la materia prima no llega adecuadamente, ¿qué es lo que hacemos como acción luego de haber detectado esa no conformidad? Es información de productos o de materias primas no conformes al proceso de compras y devolución y coordinar, perdón, acá estamos escribiendo en verbos infinitivos. Informar de materias primas no conforme al proceso de compras y devolver y coordinar devolución con proveedor. ¿Ok? Esas pueden ser las acciones que se tomen respecto a ese control. Y así vamos a ir tomando acciones correctivas dependiendo de los resultados que tengamos en cada control. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no están los bultos completos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se toma alguna acción? No solamente se apunta en la guía, quizá no es relevante mencionarlo. ¿Qué otra acción correctiva o preventiva normalmente deberíamos tomar? Luego, por ejemplo, de cerrar el día, nosotros verificamos qué es lo que hemos planificado hacer, cómo lo hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Para el día hemos planificado realizar o atender las 5 órdenes de producción, pero en la realidad solamente atendimos 3, ¿no? Entonces, tomamos una acción correctiva, una acción de retroalimentación sobre la ejecución de las actividades. Retroalimentación entre los miembros del proceso, ¿no? Oye, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? ¿Por qué no hicimos tal? Bueno, esas actividades en la etapa del actuar, no necesariamente sean en todas las empresas
estas acciones de mejora, ¿no? La retroalimentación o los círculos de calidad. A veces no se toma relevancia de ellas y solamente llegamos hasta el verificar, ¿no? Ya hicimos esto, la materia prima no fue conforme, ya que se devuelva nomás, ¿no? Las acciones de toma de índole correctiva, ¿no? Pero las acciones de índole preventiva o de mejora también son sumamente importantes porque son las que van a hacer que el proceso vaya mejorando. También deben tenerlo en consideración. Muy bien. Entonces, acá estamos haciendo un ejemplo, ¿no? En la realidad ustedes van a tener muchas más actividades identificadas. Acá solamente estamos haciendo un ejemplo de cuáles son las actividades de planificación, ejecución, control o verificación y toma de acciones que debe tener un proceso para ser gestionado según la filosofía de la mejora continua. Eso es sumamente importante. A veces, si ustedes quieren preguntar en realidad probablemente al proceso, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de la planificación que existen en su proceso? ¿O cuáles son las actividades de control que existen en su proceso? Probablemente les digan, no, acá no hacemos nada de eso, pero en la realidad sí hacen. O sea, esas coordinaciones al inicio del turno, en la charla de inicio de turno, la charla de 5 minutos o la charla con la que arranca cada uno de los turnos, ahí hay planificación que se está realizando. Lo importante es que esto se formalice, se identifique que en realidad ahí hay una actividad de planificación o que se debe hacer, en caso no lo haya, una actividad de planificación a nivel micro para saber qué es lo que se viene, una coordinación previa. Pero lo normal es que ustedes se van a dar cuenta que entre las personas que trabajan, coordinan al inicio del turno o durante espacios específicos cómo se está desarrollando el mismo. Muy bien. Ahora, la última recomendación al hacer un CIPOC es darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, yo voy sobre todo con las actividades de la ejecución y la planificación probablemente y algunas veces el control. Identifiquen si para la realización de estas actividades están los insumos adecuados. Si se dan cuenta, yo acá estoy poniendo recepcionar materia prima, almacenar y distribuir materia prima. Entonces ahí me doy cuenta de que probablemente un insumo o la entrada para yo realizar estas actividades es la materia prima, los materiales e insumos, ¿no? Que justamente están acá. Muy bien. Ya. Va a entrar la materia prima, esa materia prima yo la voy a recepcionar, la voy a almacenar y luego la voy a despachar. Pero aquí yo les estoy mostrando algo. Generar reportes de inventarios, dicen, ¿no? Generar reportes de inventarios. Generar reportes de inventarios. Yo voy a generar esos reportes, ¿por qué? Porque el proceso de planificación y control me los pide. Entonces, eso debe ser una salida. Y si me doy cuenta acá, muy bien. La salida de esa actividad en específico es el reporte de inventarios, ¿no? O sea, mi proceso tiene una actividad en la cual yo voy a generar como resultado para un cliente un reporte de inventarios. ¿Quién es ese cliente? PCP, ¿no? Pero si yo he generado ese reporte, ha sido, ¿por qué? Por una solicitud de ese proceso. Muy bien. La solicitud. Entonces, como input, para que gatille las actividades relacionadas al proceso, la de generar reportes de inventarios, debe haber algún gatillante, es decir, cuál es el input que me genera ello. Y yo voy acá en entradas y digo materias primas, no, otros materiales, no, herramientas y repuestos, no. Me faltó. Lo que yo debo haber identificado es esa solicitud que me envía PCP para generar los reportes de inventarios, solicitud de reportes e inventarios. Entiéndase que esta solicitud no es una palabra, ¿no? Oye, pásame un reporte. En realidad es un documento o un correo formal, ¿no? Una entrada intangible
que va a gatillar la realización de algunas actividades del proceso. Muy bien, como en este caso es generar el reporte para entregárselo ellos mismos. ¿Y quién es el proceso que me está solicitando esta entrada? Porque no se olviden que no puede haber entrada que no haya tenido un proveedor. El proceso de planificación y control de la producción. Muy bien, este proceso es el que me está solicitando esta entrada. Bueno, me está enviando esta entrada, que es una solicitud. Esta entrada ingresa, ¿no? Entre comillas, ingresa a mi proceso y gatilla la actividad, ¿no? De generación de reportes e inventarios, la cual va a terminar en una salida que se llama reportes de inventarios, que va dirigida al proceso que me lo solicitó. Muy bien, tengan en cuenta ello también. Es importante, luego de haber hecho estas actividades, verificar si es que tenemos las entradas necesarias para realizar estas actividades, ¿sí? Ojo, que sean entradas que provengan de proveedores externos, ¿no? Y también si tengo las salidas que estas actividades han generado, salidas que correspondan a clientes internos o externos. Perdón, aquí también me refería a entradas que ya sea de proveedores internos o externos, ¿no? Hay que verificar ello, es como una verificación final, ¿no? A la realización de un CIPOC, tener en cuenta ello. Muy bien, de esta manera habríamos terminado entonces de entender la matriz, bueno, en realidad la matriz CIPOC, que es un componente de la gran matriz de caracterización. Quisiera saber si ha quedado claro o tienen alguna consulta al respecto. Pueden levantar la mano o hacer la consulta a través del chat. ¿Se ha entendido las actividades relacionadas al PHVA? Voy a escribir ello de todas maneras para solicitar retroalimentación. Aquí había acá había una consulta del señor Crisóstomo. Ingeniero, ¿esta cartilla caracteriza el proceso que actualmente se está efectuando en la empresa? No, la caracterización, como se explicó en la clase anterior, es de los procesos propuestos. Para los procesos actuales, solamente se está pidiendo una breve descripción de esos procesos. Muy bien. Cuando se caracteriza para los procesos propuestos. La caracterización, se puede caracterizar los procesos actuales también, ¿no? No hay ningún inconveniente, pero por temas de tiempo yo estoy solicitando la caracterización de los procesos propuestos, ¿no? Esos procesos de diseño de la mejora, luego del mapa de procesos propuesto, van a presentar las caracterizaciones propuestas del proceso, ¿no? Tener en cuenta ello. Gracias por su consulta, Crisóstomo. Muy bien, hasta el momento, ¿todo claro? Hasta el momento todo claro con el PHVA de la caracterización de procesos. ¿Alguna consulta o duda antes de pasar al trabajo por equipos en los canales privados? Muy bien, entonces, no habiendo consultas al respecto, lo que toca ahora hasta el final de la clase es, bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿sí? Para que se ordenen y todo, y luego van a reunirse a las 7:30, a las 7:30 se van a reunir en los canales ya de equipos. Ojo que no nos hemos podido reunir en la clase anterior, pero esta clase sí. Van a tener el tiempo suficiente para coordinar entre ustedes
ir avanzando en la caracterización del proceso. Se debe tener en cuenta que el proceso que ustedes han elegido ya debe tener objetivo, alcance, responsable, y el CIPOC lo deben estar trabajando el día de hoy. Muy bien. De todas maneras, siempre estén revisando constantemente el mapa de procesos. Si el mapa de procesos no está bien realizado, puede traer complicaciones en la caracterización, puede traer dolores de cabeza, porque a veces decimos, oye, este proceso de soporte a veces debería ser operacional, no debería ser operacional, pueden haber esas consultas todavía. Siempre den una revisada al mapa de procesos. Muy bien, entonces culminamos aquí la sesión general y a las 7:30 empiezan a ingresar a los canales privados. No se olviden, pueden realizar la consulta mencionando, mandándome una solicitud de ingresar a una solicitud de consulta, pero mencionando mi nombre, ¿no? Escribiendo un @ antes para hacer una mención en el canal privado. Muy bien, tener en cuenta ello, no realizar llamadas directas. Y las consultas, y escúchenlo bien, por favor, se van a aceptar, o sea, la solicitud de consulta se van a aceptar hasta, a ver, son 8:30 y tenemos, perdón, son 7:30 y tenemos hasta las 8:45, o sea, 1:15. Muy bien, hasta 20 minutos antes, hasta 25 minutos antes, ¿ya? 25 minutos antes de culminar, se van a aceptar las solicitudes de atención. Las solicitudes que hayan llegado después de las 7:05, perdón, las solicitudes de atención que hayan llegado después de las 8:20, ¿sí? Ya no es posible que sean atendidas, puede ser, dependiendo de la cola que haya, pero se exhorta a que 25 minutos antes envíen su solicitud de atención y ya después ya no van a poder enviarlas, por favor, ¿ya? Para que no estén enviando faltando 2, 3 minutos para que termine la clase una consulta. Muy bien, no voy a poder porque después de acá tengo una sustentación de tesis, tengo que ser jurado y no voy a poder atenderlos. ¿Ok? Entonces, 7:30 en los canales privados de cada equipo para que vayan iniciando su trabajo y hacen una herramienta colaborativa como Miro, la pizarra de Microsoft, o alguien comparte su pantalla y va haciendo un Excel, ¿no? Muy bien, nos reencontramos en esos canales. Buenas noches.